Hola a todos, acá estamos en una nueva clase de sistemas de información contable y el tema de hoy es partida doble. Antes de comenzar, me gustaría que podamos repasar o pensar en el origen de esta partida doble y lo podremos encontrar en temas que ya hemos visto en las clases pasadas. La clase pasada y la anterior hablamos de la ecuación patrimonial, ¿sí? Y ahí es donde vamos a encontrar el origen de la partida doble y ahora van a entender por qué. Hablamos de la ecuación estática, ¿sí? De la ecuación del patrimonio, que decía que era activo más pasivo, y también mencionamos, y usamos mucho para los ejercicios prácticos, la ecuación del patrimonio neto, que nos reflejaba a la diferencia entre el activo y el pasivo. También, como es una ecuación, para poder resolver los ejercicios del cuadro, tomamos esta ecuación y la cambiamos en función de la incógnita y la transformamos en activo igual pasivo más patrimonio neto. Los ejercicios pasados no reflejaban operaciones de las empresas o de los famosos específicamente que trabajamos, sino que solamente tenían relación con poder marcar en el cuadrito el patrimonio que tenían estos individuos. No marcamos ninguna operatoria, es decir, no había ninguna actividad económica en esos ejercicios, simplemente registraban en el cuadro el patrimonio neto que tenía cada uno de ellos. ¿Por qué sucede eso? Porque siempre al inicio de la actividad de cualquier empresa, lo que se debe hacer principalmente es registrar el capital que tiene la empresa antes de comenzar a operar. Y esto sucede así porque cuando empieza a operar la empresa, ese capital que tenían al inicio comienza a modificarse. Es decir, después de determinadas operatorias, por ejemplo de compras, de ventas y demás, ese capital puede empezar a incrementarse o a disminuirse. Pensemos, por ejemplo, si nosotros compramos artículos para vender. Los compramos a un determinado importe y lo vendemos a otro importe, seguramente un importe superior. Entonces en esa diferencia obtenemos un plus, que es nuestra ganancia, y esa ganancia va a modificar nuestro capital inicial. Todo lo que teníamos como capital al inicio se va a ver incrementado por esta ganancia que obtuvimos en esta venta. Ahora, si nosotros, por ejemplo, compramos una mercadería, decidimos venderla, no nos damos cuenta, esto no va a suceder, pero es un ejemplo para que entiendan. No nos damos cuenta y la vendemos a un importe inferior al que lo compramos. Decimos, bueno, compro esta mesa a 100 pesos y la vendo a 80. Ahí voy a tener una pérdida de dinero y esa pérdida tiene que verse reflejada en mi capital, porque cuando yo quiera ver cuál es mi patrimonio neto me voy a dar cuenta que va a faltar dinero. Entonces eso también tenemos que reflejarlo. Esto quiere decir que al inicio de la actividad de una empresa, lo primero que se registra son los activos, los pasivos y los patrimonios netos, es decir, el capital que esa empresa posee. Pero como ese capital se va a modificar en función de la operatoria, esta fórmula, que es básica, ya no nos va a servir para poder registrar todas estas operaciones que van sucediendo. Entonces necesitamos una fórmula que pueda incluir también los cambios, ¿sí? Las variaciones que vayan surgiendo a partir de las actividades que realizamos. Entonces, esta fórmula se va a transformar en una fórmula dinámica. Y eso va a suceder porque nosotros lo que no mencionamos en las clases pasadas es que el patrimonio no solo contiene los datos que pertenecen al capital inicial de una empresa, sino que además el patrimonio neto contiene dentro de él los resultados positivos que se adquieran en operaciones comerciales y los resultados negativos que se vayan obteniendo. Esto nos permite desglosar esta fórmula y transformarla en una fórmula que vamos a llamar fórmula patrimonial dinámica. Y la fórmula se ve reflejada de esta manera. Al pasivo le vamos a sumar el capital inicial, le vamos a sumar los resultados positivos obtenidos de las operaciones y le vamos a restar los resultados negativos de esas operaciones para poder tener un reflejo del patrimonio
real que contiene la empresa a medida que va operando. Hubo un estudioso de esta fórmula que decidió transformarla en una fórmula más didáctica para que se pueda utilizar luego para poder mostrar las operatorias en el libro diario. Este estudioso se llama Luca Paciolo y decidió transformar esta ecuación en una T. Dijo, esta T va a tener como parámetro el igual de la fórmula, pero nos va a permitir ver qué sucede cuando tenemos una incógnita ubicada en algún otro lugar que no conocemos de esta ecuación. Fíjense que él dijo que de este lado vamos a encontrar a todos los activos. Como este activo no tiene signo adelante, ya saben por matemática que cuando no hay signo tenemos un signo más. Y este lado de la T va a reflejar toda la otra parte del igual de la fórmula dinámica. Y él hizo esta representación con un fin. El fin de que se pueda entender que si esta fórmula debe cambiar por alguna otra incógnita, nosotros en función de las reglas matemáticas sabremos que si la A la tengo que pasar para este lado, pasará con el signo contrario. Así funciona en matemática cuando podemos resolver ecuaciones. Si la P pasa para el otro lado, porque es otra de las incógnitas, transforma su signo a signo negativo. El capital, lo mismo. El resultado positivo, lo mismo. Y el resultado negativo, lo mismo. Luca Paciolo agarró y dijo, le voy a poner un nombre a cada lado de la T. Un nombre cualquiera. Podría haber sido Juan y Pepe, Lucas y Luis. Pero él decidió llamarlo a este lado de la T debe. Y aclaro algo. No porque este lado de la T se llame debe, estamos hablando de una deuda. No. El nombre debe es el nombre que Luca Paciolo eligió para los elementos que pertenecen a este lado de la T. Y para los elementos de este lado de la T, eligió llamarlos haber, como pudo haber elegido cualquier otro nombre. Estos dos lados de la T son como dos caras de una misma moneda, que van a reflejar operaciones comerciales que las empresas realicen. Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico qué quiere decir esto. Cuando realizamos operaciones como las que ustedes ya conocen, operaciones de compra, de venta, de pago y de cobro, tenemos que reflejar realmente cómo sucedió la operación en todos los sentidos. Es decir, qué se compró y qué se vendió y cómo se pagó eso que se compró. Eso reflejaría estas dos caras de la moneda que Luca Paciolo nos mostró en el cuadro. Vamos a un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Si yo pienso que determinada empresa compra una mesa y la paga en efectivo, esa empresa va a tener una mesa que va a aumentar sus activos, pero al mismo tiempo va a tener menos dinero porque a esa mesa la tuvo que pagar. Entonces, el dinero, que lo llamamos caja, según el plan de cuentas, es parte de nuestros activos y se van a ver disminuidos en función de que pagamos y no tenemos más ese dinero. Luca Paciolo dijo, vamos a reflejar esta operatoria en la T. Y esta T tiene nombre, se llama debe y se llama haber. Vamos a ubicar la mesa en algún lado de la T. La mesa la vamos a ubicar acá. ¿Por qué? Y porque según las fórmulas, las A positivas van de este lado. Entonces vamos a colocar la mesa de este lado. Y a la caja, que es la disminución de dinero, como pertenece a una A negativa, la vamos a ubicar del otro lado de la T. Y de esta manera tenemos reflejada una operación comercial en una partida doble. Partida doble, ¿por qué? Porque así se la llamó a esta T de manera técnica y teórica. Esta partida doble es la que nos va a permitir dar comienzo y apertura a nuestros libros diarios. El libro diario tiene un formato un poco más complejo, no en forma de T, sino en forma de grilla. Lo vamos a ver
luego por medio de un video y de ejemplos que les voy a dar, pero lo importante es que antes de que comencemos con nuestros registros podamos comprender que existe una T, que se llama partida doble, que tiene dos partes con distintos nombres, que los puso al azar y que son debe y haber, y que nos muestran los aumentos y las disminuciones de cada uno de los elementos que pertenecen al patrimonio de una determinada empresa. Espero haber sido clara con el ejemplo, los dejo con el material teórico y cualquier duda me consultan por medio de la plataforma. Saludos a todos.